Mi nombre es Solvin Almendares, soy gestor cultural de la Librería Universitaria José Trinidad Reyes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y el día de hoy vamos a conversar acerca de una de las publicaciones más recientes que han llegado a la Librería Universitaria de producción nacional, que vale decirlo, ha sido un año muy productivo en publicación de revistas, en publicación de libros, en publicación de diferente tipo, y me ha llamado la atención este en especial, que se llama La desigualdad. Este libro nos habla de datos, opiniones y teoría, y también nos menciona el caso Honduras. La desigualdad es un tema muy interesante, un tema que nos tiene que interesar a todos los hondureños, porque ¿cómo es posible de que hay gente que tenga todo o casi todo y hayan personas que viven a orillas del río? ¿Cómo es posible que hayan personas que tengan excesivas ganancias por muchos negocios y que hayan personas que no tengan ni siquiera la oportunidad de trabajar? Pues bien, este es un análisis que nos hace el abogado Rodil Rivera Rodil, el cual es abogado y notario muy prestigioso, ¿verdad? Que ha publicado trabajos sobre derecho, política, neoliberalismo, literatura e historia, así como columnas de opinión durante casi 40 años en los diarios El Pueblo, El Cronista, La Prensa, Tiempo y La Tribuna. En esta ocasión le toma la palabra a Piketty y se incorpora a la discusión sobre el crucial tema de la desigualdad. Pues bien, este es un librito muy corto, como lo podrán ver. Nos hace un pequeño resumen de la monumental obra de Thomas Piketty, que le dio la vuelta al mundo. Fue uno de los bestsellers de carácter intelectual más potentes, mejor vendidos. De hecho, nosotros cuando lo pedimos a la editorial Fondo de Cultura Económica, que es quien tiene los derechos oficiales de este libro de Piketty en español, ya no había. Está agotado actualmente este libro. Y se llama El Capital del siglo XXI. Pues bien, este libro se divide en 6 capítulos, en 6 partes. En primer lugar, tenemos una introducción que nos pone un poco al día de cómo va la desigualdad en el mundo. De ahí, en el capítulo 1 nos habla de la evolución de la desigualdad. En el número 2 nos habla de hallazgos y conclusiones. En el número 3, apuntes teóricos. En el número 4, la desigualdad en Honduras. Y al final, unas reflexiones finales que él lo hace a título personal de todo lo que nos vino hablando a través del libro. Pues bien, la introducción es muy dura. Nos damos cuenta que el mundo realmente es muy desigual y cada vez se vuelve más desigual. Nos empieza a hablar que según la revista Forbes, en 2014 figuraban en su lista 1.645 multimillonarios en el mundo. En menos de un año, en febrero del 2015, el número había aumentado a 1.826, cuyo patrimonio neto acumulado asciende a la astronómica suma de 7.05 billones de dólares, o sea, 7.050 millones de dólares. El mundo está en crisis, sabemos que hubo una crisis financiera internacional en el año 2008, y cómo es posible que los ricos incrementen más las ganancias y cada vez los pobres seamos más. Pues bien, seguimos a través de su libro, en este caso el capítulo de la introducción, y nos empieza a hablar de detalles muy interesantes. Dado que el libro gira alrededor del Capital del siglo XXI de Piketty, nos dice que Thomas Piketty es un joven economista francés especializado en desigualdad económica y distribución de la renta, egresado de la Escuela Normal Superior de París y de la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, y desde el año 2000 se desempeña como director de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales y profesor de la Escuela de Economía de París, de la cual fue su primer director. Pues bien, Thomas Piketty hace un libro de 700 páginas, un libro muy denso, apto, ¿verdad?, para leer para ser leído por economistas, y bueno, muchas personas lo están leyendo, están haciendo el intento, ¿verdad?, que es muy valioso, y fue lo que hizo en este caso Rodil Rivera, leer todo el libro, hacer su propio análisis, y nos da esta pequeña muestra, ¿verdad?, de lo que habla el libro para que nosotros podamos comprenderlo bien, porque realmente el libro es grueso, trae muchas estadísticas, trae mucha información y lenguaje económico. Pues vamos a resumir qué es lo que nos quiere decir Piketty en 700 páginas. Según Rodil Rivera, Piketty intenta demostrar cómo se ha producido y distribuido la riqueza históricamente, sobre la base de que cuando la tasa de acumulación del capital se incrementa más rápido que el ingreso nacional, la desigualdad aumenta significativamente. Ahora, ustedes podrán decir, ¿de dónde saca estas conclusiones Piketty? Él estuvo estudiando 300 años de historia económica en más de 15 países.
pero él también recurrió a la literatura, y es aquí cuando nosotros vemos esta mezcla, ¿verdad?, en los estudios serios que toman en cuenta todo. Pongan atención. Pero las copiosas estadísticas no son las únicas fuentes que utiliza Piketty. De manera muy original recurre también al cine y la literatura. Veamos. Veremos, por ejemplo, que el cine y la literatura, en particular la novela del siglo XIX, rebosan de informaciones sumamente precisas acerca de los niveles de vida y fortuna de los diferentes grupos sociales, y sobre todo acerca de la estructura profunda de las desigualdades, sus justificaciones y sus implicaciones en la vida de cada uno. Las novelas de Jane Austen y Honoré de Balzac en particular presentan cuadros pasmosos de la distribución de la riqueza en el Reino Unido y en Francia de los años de 1790 a 1830. Los dos novelistas poseían un conocimiento íntimo de la jerarquía de la riqueza y sus respectivas sociedades comprendían sus fronteras secretas, conocían sus implacables consecuencias en la vida de esos hombres y mujeres, incluyendo sus estrategias maritales, sus esperanzas y sus desgracias, desarrollaron sus implicaciones con una veracidad y un poder evocador que no lograría igualar a ninguna estadística, ningún análisis erudito. Esto es investigación. Entonces, al finalizar, ¿verdad?, la introducción para comenzar el libro, nos encontramos con el primer capítulo, la evolución de la desigualdad. En este capítulo nos habla mucho de lo que es la historia, ¿verdad? Menciona mucho a Marx, ¿verdad? Por ejemplo, Piketty recuerda que la población de Francia en el año de 1700 tenía 20 millones de habitantes y apenas 8 décadas más tarde, en 1780, se acercaba a los 300 millones. Tal crecimiento contribuyó al estancamiento de los salarios agrícolas, al incremento de la renta que los campesinos pagaban por la tierra y al aumento constante de la pobreza, más que todo en el campo. Empezábamos a ver los análisis de toda la desigualdad en Europa, y cuando regresemos vamos a hablar de los siguientes capítulos y de las conclusiones a las que llega también Rodil Rivera. Continuamos con la recomendación de esta semana, que es La desigualdad, de Rodil Rivera Rodil, libro interesante que pueden encontrar en librería universitaria. Habíamos hablado de la primera mitad del libro, ahorita vamos a hablar de la segunda mitad. En la segunda mitad del libro ya nos encontramos en el capítulo 4, en el capítulo 3 y las conclusiones finales. Ya en el capítulo número 3 hace los apuntes teóricos. Aquí ya nos habla de cosas un poquito más densas, ¿verdad? De manejar un poco más la estadística de la desigualdad en el mundo. Y en el capítulo número 4 nos habla de la desigualdad en Honduras. Cita muchas fuentes muy interesantes para hablar de este tema, ¿verdad? Sería interesante ver una especie de réplica, una especie de debate de parte de un economista, un historiador que no comparte las ideas con Rodil Rivera, pero él mismo lo dice. Este es un libro propuesta para un debate, ¿verdad?, acerca de la desigualdad en Honduras. Nos dice Rodil Rivera: todo apunta a que la acumulación de capital empezó en nuestro país tan pronto se iniciaron las relaciones de producción capitalistas durante la llamada reforma liberal emprendida por el presidente Marco Aurelio Soto y su ministro Ramón Rosa en el siglo XIX, durante el periodo de 1876 y 1883. A partir de ahí es donde se empiezan a acumular grandes capitales en el país, basado, ¿verdad?, también en los diferentes datos que nos da el recientemente fallecido hondureño Guillermo Molina Chocano, que nos habla acerca de todas las relaciones capitalistas en el ámbito minero y bananero. Lo que nos dice Rodil Rivera es que antes del advenimiento del neoliberalismo, Honduras era, después de Costa Rica, el país con la menor desigualdad de Centroamérica, lo que ha sido considerado como una de las causas más importantes para que nos libráramos de las guerras civiles que asolaron a Guatemala, El Salvador y Nicaragua en los años 70 y 80. Bueno, recordemos que Honduras no tuvo una guerra civil abierta como la tuvo los países vecinos, ¿verdad?, como Guatemala, Nicaragua y El Salvador, y eso influyó mucho en el crecimiento y en el tema de la desigualdad para nuestro país. Nos sigue hablando, ¿verdad?, en este caso Rodil Rivera, y cita algo muy importante. El Centro de Estudios Económicos y Políticos de Washington elaboró en 2013 un informe sobre el desempeño económico de Honduras desde finales del siglo pasado, cuyos principales índices copia a continuación.
Son varios, vamos a leer solo algunos, ¿verdad? Por ejemplo, lo que les acababa de decir, que en la década de los 80 y 90 Honduras era, después de Costa Rica, el país menos desigual. Hoy en día, este informe del año 2013 quizás es el más desigual de Centroamérica. Otro punto importante es que el 5% controla el 80% de la economía, que los niños pobres tienen 4 años de escolaridad en relación a los niños ricos que tienen 10 años de escolaridad. El 75% de la población hondureña vive con menos de $2 al día. Los pobres pagan el 41% de impuestos, los ricos el 18.9%. Esto nos obliga a nosotros como hondureños a poder estudiar más, comprender más lo que es la política fiscal, la economía, porque es parte de nuestro deber como ciudadano, estar muy informado para poder emancipar a esta sociedad que tanto lo necesita. Y al final nos va citando diferentes libros para podernos explicar la situación hondureña, que como les pude leer hace un momento, no estamos muy bien que se diga, ¿verdad? Al final, Rodil Rivera nos despide el libro con las reflexiones finales. No comparte mucho con Piketty sus últimas recomendaciones y lo que nos dice es que posiblemente haya que mirar a China. Donde quiera que mires, China domina. El gigante asiático sigue reforzando su liderazgo en la economía y de seguir esta dinámica parece que no dejará oportunidad alguna a sus rivales de alcanzarlo. Estos son los principales aspectos de la economía china en los cuales ha superado a Estados Unidos. En palabras de Michael Snyder, nos dice, por ejemplo, que en la última década la economía china ha crecido 7 veces más rápido que la estadounidense. Otro, desde el año 2000 el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos sigue disminuyendo de manera constante, al contrario que el Producto Interno Bruto de China, que lleva creciendo ya 15 años, aunque ya este año 2015 ha habido algunas bajas según lo que nos podemos informar. Nos hace una larga lista, ¿verdad? Y definitivamente esta es una lectura que ustedes la pueden hacer perfectamente en un día, como decimos algunos lectores, en una buena sentada. Y es algo muy importante que nosotros, los hondureños y hondureñas, tengamos claro que solo conociendo la realidad de nuestro país vamos a poder hacer algunos cambios, porque no es posible que a veces no seamos tan exigentes con nuestras autoridades, con todas las personas que desempeñan cargos públicos. Bueno, nosotros que estamos desde la Universidad Nacional haciendo un esfuerzo, ¿verdad?, por emancipar al pueblo también desde UTV, un canal de televisión que aporta bastante. Y nos sentimos muy satisfechos, ¿verdad?, de recomendar este librito, La Desigualdad. Vamos a seguir hablando de otros libros hondureños, como les dije al inicio de esta emisión. Ha habido una gran producción de libros este año, por lo menos en Tegucigalpa, y creemos que tenemos que apoyar el producto nacional siempre y cuando responda, ¿verdad?, a un estándar de calidad, ¿verdad?, a diferentes intereses y diferentes ámbitos del arte y la cultura. Ahora, vamos a hacerle una pequeña crítica al libro, ¿verdad?, porque tampoco vamos a negarlo. Bueno, yo se lo dije personalmente al abogado Rodil Rivera, que quizás lo que le quita un poco de rigurosidad a su trabajo es que no hizo al final unas referencias bibliográficas. Cita muchísimas fuentes, cita al FOSDE, cita diferentes revistas, pero no pone las diferentes citas bibliográficas. Pero lo que me explicó más o menos fue de que se hubiera vuelto muy grueso, y creo que es válido, fuera un libro un poquito más grueso porque son demasiadas citas, pero en general el libro es genial. Esta fue la recomendación de esta semana, ¿verdad? Vamos a seguir hablando de diferentes libros desde Librería Universitaria y les invitamos a que sigan con la programación de UTV, porque UTV es televisión y es cultura.